Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Tiny Me, un podcast literario enfocado en la literatura y los procesos relacionados con la escritura. En este episodio vamos a dedicarlo a la diversidad en la literatura y nos acompaña para ello Daniel Miscup, quien es poeta y activista por los derechos de la diversidad sexual. Bienvenido, Daniel, nos da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Michelle, Astrid, Roxana, muchas gracias por la invitación y me da muchísimo gusto pues poder compartir hoy y las veces que sean necesarias pues el hablar lo que mencionas, ¿no? La literatura desde la diversidad, que creo que poco se habla. Muchas gracias, pues agradecerte otra vez que estés aquí con nosotros y con nosotras. Y pues vamos a pedirle a Rox si puede compartir también, te pediríamos un poco más adelante a ti, que pudieras presentarte, si Rox puede como compartir con nosotros esta pequeña semblanza. Claro, bueno, hola chicas, hola chiques, chicos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este episodio. Con nosotros está, como bien comentó Michelle, Daniel Miscup, quien nació en la Ciudad de México en 1984. Les voy a comentar algo como muy sintético de su trabajo, de su labor, tanto literaria como activista, para que después Daniel nos cuente quién es, cómo se presentaría él, ¿no? Bueno, Daniel es un hombre trans de corazón zapoteco y espíritu mixteco, poeta, comunicólogo, defensor de los derechos humanos de las personas trans en Oaxaca, productor y locutor de radio. Es autor de Poesía en Transición, publicado por Pez en el Árbol en Oaxaca, México, en el 2017. Este libro es considerado el primer poemario publicado por un hombre trans en México. También es co-coordinador del libro Oaxaca Trans, Historias de mi vida, y autor del poemario doble Pido no ser yo y Poesía en Transición, segunda edición. Daniel, bienvenido. ¿Cómo se presentaría Daniel? Bueno, Daniel, yo me presentaría, así como lo dices tú, justamente porque una parte muy importante de mí son mis raíces, ¿no? Mi papá y mi papá mixteco, mi mamá zapoteca, que se conocieron en la Ciudad de México. Entonces yo nací oaxaqueño migrante allá. Entonces soy oaxaqueño, ya me he tocado con mucha gente que ha dicho eso, ¿no? Como que de pronto uno es de donde es, aunque no necesariamente haya nacido en el territorio, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis abuelas, mis abuelos y mis tíos, ¿no? Inculcaron siempre pues este ser oaxaqueño y por supuesto también de alguna manera pues entra en las letras todas estas enseñanzas de mi abuela sobre todo, ¿no? En la parte mixteca, a lo mejor ya no tenemos la palabra como tal, ñusabi, o la palabra quizá en el caso de Sachila ya nos la arrebataron, pero no por eso dejamos de escribir como si lo fuéramos, ¿no? Aunque sea en español. Entonces creo que eso sería una parte que me podría presentar, que mis raíces son lo que me hace escribir. Bien, pues bienvenido, mira, a mí y creo que a todos los que nos acompañan aquí a través de la transmisión virtual. Creo que nos gustaría abrir con pues una selección de tus poemas. ¿Por qué no nos compartes algunos poemas? Nos gustaría mucho escucharte. Los 2, 3 poemas que tú quieras y que puedan abrir este puente, ¿no? Para hablar un poco más sobre esta cuestión de la diversidad, el activismo y la poesía. Claro, nada más dame chance, lo voy a buscar. Te leo algunos. De Poesía en Transición voy a leer unos, y por cierto, este poemario está libre en internet. Lo pueden buscar así tal cual, Poesía en Transición, y lo van a descargar totalmente gratuito, porque la editorial que pues me publicó en aquel tiempo tiene justamente o tenía, porque ahorita ya no existe lamentablemente, pero tenía un compromiso con la literatura y con los libros, de que estos pudieran llegar a más personas, ¿no? A veces es muy difícil para las personas como acceder a los libros, ¿no? Las bibliotecas creo que son de los lugares menos
menos visitados lamentablemente, pero justamente por eso es que Pez en el Árbol decidió hacerlo público, ¿no? Y me estoy quedando tantito porque lo estoy buscando, pero justo quería hablarles de eso, porque es una manera, pensamos, ¿no? De poder acercarnos a quienes no tienen esta posibilidad, ¿no? De acceder a los libros. Entonces, bueno, voy a leerles uno que creo que es el más, a lo mejor de los más conocidos, por llamarlo así, que me han pedido mucho y que se llama A ella, que también soy yo. Ya lo voy a buscar, aquí está en la página 19. Y les digo, los pueden buscar gratuitos totalmente. Ahí lo estoy buscando, permítanme. Creo que pondremos lo compartiremos también en las redes, ¿no? En nuestras redes. Bueno, claro. La librería, sí. Para que descarguen. Y también como link aquí en el episodio les vamos a dejar el link para la descarga de este poemario. Sí, muchas gracias. Lo estoy buscando y no lo encuentro. Voy a leer otro que se llama Él. Y dice: a veces viene y juguetea por mi cuerpo, en recovecos insospechados que desconozco. Me los muestra al desnudo y me obliga a verlos de frente, con mirada altiva, con orgullo de reconocerles. A veces el hombre se asoma en el espejo, da la vuelta por la esquina de mis hombros, baja y remarca mi cadera, quiere arrancarme el pecho. A veces viene y lo olvido intencionalmente en el cajón cada mañana, aunque duerma con él bajo las mismas sábanas. Hago oídos sordos a sus súplicas, olvido pronunciarlo, me niego a llamarlo cerca. No camino con él de la mano, pero lo siento siempre. Me acecha la mente, el deseo, el cuerpo, nunca se detiene. Tiene nombre, lo sé de memoria porque lo ha cantado, y me dibuja una sonrisa cuando lo hace tan cerca. A veces lo abrazo y le hablo quedito, lo detengo en este sitio al que pertenece. No quiero que se vaya. Bueno, ese es él, justamente como una parte de hablar a este otro yo que existía en ese tiempo y que yo no reconocía, ¿no? Que lo podía sentir quizá en mi cuerpo, en muchas acciones hacia lo social, pero que no me atrevía a decir yo soy él, ¿no? Yo soy ese hombre, yo soy esa persona. Y bueno, voy a leer este otro también, que se llama A ella, que también soy yo. Y bueno, ahorita van a ver más o menos de qué trata, ¿no? Dice: ¿cómo explicaré la extinción de su voz y sus nuevos silencios? O que sus palabras ahora serán sonrisas lejanas para quien no quiere escuchar. ¿Cómo justificaré su muerte cuando amanezca desnuda sobre la cama, con un falo imaginario en la mano y el pecho ensangrentado? ¿Para qué disculparme de su muerte si yo también la perderé? Yo también presenciaré su entierro. Lanzaré a su tumba las flores que sean necesarias para que parta feliz. Después vivirá en mi memoria, en las cicatrices que dejará su paso por mi cuerpo. Se asomará al espejo de vez en cuando, solo para decir adiós. Le permitiré hacerlo. Estará feliz de despedirse una, dos, infinitas veces, que parta todas las veces posibles. Y todos pedirán que pronuncie palabras en su nombre, pero no lo haré. Lloraré a mi manera, a solas con ella y en paz. Wow, qué fuerte. Oh, qué bonito y qué fuerte. La verdad te agradecemos mucho que compartas con nosotras y con las personas que nos escuchan, pues estos poemas que reflejan mucha sensibilidad, pero también esta experiencia, creo, desde esta forma de construirte a ti, de cómo te has ido construyendo. Y también un poco ese proceso. No sé si quisieras compartir con nosotros parte de esa experiencia. ¿Qué significa claro. la escritura? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque creo que, bueno, lo sé porque ya, bueno, conozco a Astrid, ella es poeta, imagino ustedes también, por supuesto, el amor a la literatura está aquí, por eso estar en este programa, pero algo que me ha, y lo han de saber ustedes también, yo creo, solo es confirmación. En la poesía o en sí la escritura salva, sana. En mi caso, pues soy un hombre trans, como ya se ve en la poesía. Yo inicié mi proceso van a ser 11 años este año, o sea, en el 2014. Y hablando, a lo mejor puede ser poco tiempo relativamente, pero hace 14 años ni en Oaxaca ni en México quizás se hablaba como se habla ahora del asunto de las personas trans, ¿no? Derechos, es más, la simple existencia o visibilidad no existía, ¿no?
Yo aquí en Oaxaca, cuando me di cuenta, porque yo no sabía que existían los hombres trans, como que de pronto todo el mundo sabe que existen las mujeres trans por temas de violencia, lamentablemente, por temas pues de mucha misoginia, ¿no? El odio hacia lo femenino. Y sabemos que existen las mujeres trans, pero los hombres trans no. Somos más invisibles, ¿no? De pronto, un poquito de hormonas, nos salen 3 pelos en la barba y directito a que el sistema nos dé muchos privilegios, lo queramos o no. Hay que reconocer que solo por la expresión de género ya tenemos unos derechos ganados. Simplemente no tenemos, bueno, ahora ya, porque está muy cabrona la situación, pero el miedo a caminar de noche cambió, por ejemplo, ¿no? Cuando yo hice mis cambios. El caso es que yo, cuando me di cuenta que yo era un hombre trans, fui a buscar pues ayuda terapéutica, no porque fuera una cosa de locura ni nada de esto, o una enfermedad o algo así, sino porque la sociedad allá afuera está muy horrible. Entonces, el acompañamiento terapéutico era para poder soportar todo eso que iba a venir de la sociedad al ver que una persona estaba haciendo estos cambios, ¿no? Y cuando yo llegué al consultorio del sexólogo, le digo, bueno, pero ¿y dónde están los demás hombres trans en Oaxaca, no? Yo me imagino que él pues, debió haber tenido pacientes que estuvieron ahí. Y me dice, no, pues sí hay hombres trans, pero pues se fueron de Oaxaca. No están aquí porque pues es cambiar toda la vida, imagínate, es todo un cambio, pues se fueron porque ya no iban a poder soportar estar pensando que eran antes otras personas. Y yo dije, yo no me quiero ir, ¿no? O sea, ni me quiero ir de Oaxaca, ni me quiero ir de Xochitl, ya había regresado después de haber nacido en Ciudad de México, ¿por qué me voy a tener que volver a ir, no? El problema es que no encontraba más hombres trans con quien platicar de mis experiencias, ¿no? De que si me cambió la voz, de que si la novia, que ya no, porque antes a ella le gustaban las mujeres y ahora ya no porque los hombres, porque ahora soy hombre, bueno, muchas cosas que eran muy de vivencias muy específicas que aunque encontrara mujeres trans no las iban a sentir igual, ¿no? Entonces lo que hice fue escribir. Siempre he escrito, digamos, de alguna forma, pues al amor, a la vida, a los árboles, naturaleza, pero concretamente cuando pasé por esta situación, no tenía pensado escribir un libro y todo eso, pero lo hice porque era necesario salvarse. No tenía con quién decir todo esto, no tenía quien decirle, cuando me decían es que vas a matar a la persona que eres, bueno, entonces aquí está este poema diciendo, sí, va a morir, pero va a morir en paz, ¿no? Y yo voy a estar también en paz. Y todas estas respuestas las fui encontrando en la poesía. Y entonces, a lo largo de un año, bueno, o sea, lo sigo haciendo, pero concretamente cuando vienen los cambios más fuertes de que cambia la voz, de que de pronto ya no saben si te dicen ella o él porque ya estás diferente, que de pronto ya te cambió, las caderas ya no son así, ahora son así. Todos esos cambios, más o menos, aproximadamente se dan durante el primer año. Y esos cambios que obviamente iba a ver la sociedad, ¿no? Entonces, lo que hice fue que durante un año, más bien recopilé los poemas que escribí durante ese año y son los que están en este poemario de Poesía en Transición, que fueron solo 17 al principio, después en la segunda edición ya fueron 21, y va a haber una tercera edición y van a ser más, porque al final, pues la construcción sigue, ¿no? No es que ya me operé o lo que sea y ya se acabó todo, no. La construcción sigue porque al final estamos en una sociedad que ahorita exige muchísimo más que estas expresiones de género, que estas otras vivencias seamos más libres, ¿no? Y tengamos el derecho de existir. Y por eso creo que me acerqué a la escritura y por eso salió este poemario al final resultante. Oye, Daniel, ¿y qué te ha parecido más complejo de explicar a través de la poesía de lo que retomas del proceso? O sea, ¿cuál fue el momento más complejo? No quizá por lo difícil, sino, no sé, me gustaría saber también cuál es tu noción de complejidad en tu proceso creativo y particularmente de este libro. Híjole, qué buena pregunta, no lo había pensado, porque yo la verdad nunca había sido consciente de que existía un proceso creativo en lo que hacía. O sea, sé que lo hay, ¿no? Pero a nivel personal, antes de Poesía en Transición, no había tenido como un trabajo como tan estructurado, así en cuanto a poesía, no me había sentado a hacer una selección, no los había pegado en la pared para decir, va a tener esta línea dramática, ¿no? Porque el poemario tiene un asunto de que empieza con un asunto de mucho miedo y va atravesando por cosas en la que uno pensaría, va a solucionar el asunto. No, voy a tener más miedo, ¿no? Y hay más miedo. Creo que esa es la parte que más me costó, en el momento en el que hubo más miedo.
porque el momento que hubo más miedo fue un día que me vi al espejo y aunque era yo, no me reconocía. O sea, mi cara era distinta, ya tenía 3 pelos por aquí, pero más allá de los pelitos, la cara ya no era igual, era otra cosa, ¿no? Entonces, escribir de esos cambios, desde cómo lo estaba viviendo, que incluso en algún momento en el libro aparece una parte en la que se muestra mucho miedo, era como decirle al mundo, miren, sí lo estoy haciendo, pero ¿saben qué? Me da miedo. Y probablemente ya no lo vaya a hacer. Esa parte me costó mucho trabajo porque era como un asunto de volcar demasiada cosa interna mía en eso, ¿no? Ya concretamente en una cuestión técnica de proceso creativo, creo que no hubo una parte que no disfrutara, no creo que se me haya dificultado, o sea, sí, sus dificultades las tenían, pero las disfruté muchísimo en el proceso, ¿no? Como desde la escritura hasta la edición, la selección de los poemas, este proceso que yo no sabía que existía, pero que me lo tomé en serio y lo hice, creo que fue como un asunto muy, mucho disfrute, pero la parte que me costó fue justamente la parte íntima, ¿no? La parte de quitarse la ropa, pues sí, casi que literalmente, ¿no? Porque es un cuerpo, pones el cuerpo, ¿ves? Cuando eres una persona trans, me ha pasado mucho que digo, hola, soy un hombre trans, y lo primero que hacen es voltear a verme la entrepierna, ¿no? A ver qué hay ahí. Es como esas cosas a las que justo, pues, evidentemente me daba miedo hablar de eso, pero lo hablé. Este último poema que les leí, el de ella, que también soy yo, incluso habla hasta de falos imaginarios, cuestiones que a lo mejor no son precisamente así como lo podemos ver en algunos textos del feminismo, en algunos textos que hablan, por ejemplo, de las mujeres lesbianas y de los famosos falos y demás. No se refiere a eso, es algo muchísimo más complejo. Pero hablar, por ejemplo, de la genitalidad también es un asunto complejo, ¿no? Que de pronto, justo por eso creo que la poesía es tan hermosa, porque se puede abordar ese y muchos otros temas muy difíciles a partir solamente de sentir, creo yo. Sí, tiene otro nivel. Y hay una parte justo en ese poema donde eso me movió mucho, donde dices, me veo al espejo y lo veo atrás, ¿no? O sea, se asoma de vez en cuando. Y ese es el otro, ¿no? De inmediato pienso en el gran tema del otro también, donde pues nos estamos todo el tiempo poniendo frente a frente con nosotros mismos. Está claro. Muy, muy profundo en este nivel. Claro. Bueno, pues es como... Ay, perdón. No, dime. Pues yo digo, sí, mucho de lo que escribes me hace como pensar, y esto también que compartías ahorita, en lo complejo que es hablar, o sea, sí de la sexualidad, de esto que tú expresas, pero también creo que hay contextos donde se complica todavía más porque pues son como espacios como más cerrados a ciertos temas, por ejemplo en Oaxaca, ¿no? O sea, hablamos de comunidades que no son tan numerosas y que tienen un arraigo muy importante a tradiciones, y que pues en estos contextos pues conocemos personas, ¿no? Que tienen que dar esa batalla, pues por ser simplemente, y creo que también eso pues refleja mucho de tu escritura, ¿no? Este contexto en el que tú te desarrollas como esta persona que eres y que también pues está muy difícil, la verdad. Sí, fíjate, ha sido un poco de pensarse y de estudiarlo también y de cuestionar, porque sí es cierto que hay muchos contextos en comunidades, ¿no? Incluyendo el asunto de la mushairá, que también es un asunto de diversidad sexual y de género, pero que le atraviesa también un asunto de una cultura muy grande como la zapoteca. Incluso en esos espacios que se podría de pronto romantizar, también hay mucho machismo, también hay mucha misoginia, mucha homofobia, transfobia, bifobia, etcétera, ¿no? Entonces también en las comunidades, por supuesto, ¿no? Somos al final un reflejo de un montón de cosas que están allá afuera y que no nos permiten ser en libertad, ¿no? Sean comunidades, sean en ciudades, sean en todo. Pero hay algo que he notado mucho y es uno de los privilegios quizá que podría decir, quizá también porque mi familia, yo soy de Sachila, ¿no? Y mi familia pues de alguna forma pues ha tenido una presencia en la comunidad desde pues el quehacer cultural, ¿no?
Tengo un tío que así como que miles de cosas de historia de Xachila y libros y no sé qué. Mis propios papás no han hecho semanas culturales donde hay unos ejercicios de salud. Entonces, digamos que la familia se involucra dentro de actividades comunitarias. Por ende, tú eres hijo de tal, bueno, te reconozco. Pero más allá de eso, no es lo mismo, y eso sí lo puedo decir, transicionar a ser una mujer trans, como en el caso de muchas chicas en Xachila, por la misoginia, a ser un hombre trans. Me ha pasado que de pronto me han comentado algunas amigas, oye, es que de pronto vemos aquí a los maestros de Xachila y dicen, ay, mira, Alondra es una compañera trans de allá de Xachila, y dice, no manches, pero mira qué espectáculo, qué feo, cómo es que hacen eso, por qué hace eso. Y luego, mira, Daniel, no, qué valiente, ¿no? Qué bueno que se atrevió a hacerlo. Y ahí vemos, ¿no? Justamente el reflejo de estas sociedades. No voy a decir que ha sido fácil porque no lo es. Tampoco voy a romantizar de que, si todo ha sido bien bonito porque yo soy de Xachila y todos son bien progres allá. No, tampoco. Pero sí decir que desde la perspectiva de las identidades de género, no es lo mismo una mujer trans, que es como decimos, bajar 2 escalones en la sociedad, lamentablemente, a ser un hombre trans, que es subir esos mismos escalones, ¿no? Entonces, quizá en comunidad no me lo he encontrado yo personalmente mucho. Sí, por supuesto que las hay muchas violencias, pero a lo mejor quizá esta parte de la sociedad de tanta apertura y tanta libertad hacia las masculinidades y todo lo contrario hacia las feminidades, creo que sí marca una diferencia. Y en cualquier cultura, en cualquier sociedad, no solo en la comunitaria, en realidad, en todos lados, ¿no? Sí, y es cierto, ¿no? Yo creo que justo este tema que señalas respecto a cómo se observan, cómo se juzgan, cómo se ponen en juego las masculinidades, siempre va a ser un universo muy distinto hacia estas otras transiciones como las mujeres trans. Ahora, dentro del panorama, ahora tratando de enlazar o viendo como esta tarea compleja que haces en la poesía, pero que también estás realizando en el activismo, ¿tú cómo podemos entender ahí a Daniel poeta activista o viceversa? ¿O no distingues tú entre ambas actividades, para ti una forma parte de la otra? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, bueno, creo que sí es muy importante toda esta cuestión que señalas, ¿no? De hasta cierta apología social de un hombre trans tiene, como bien dices, tiene otro miramiento muy distinto al de una mujer. Tú, antes de la transición, ¿cómo te vivías políticamente? ¿Cómo estabas políticamente tu cuerpo? Y después de la transición, ¿qué cambios sociales también ha tenido ese cuerpo poético? ¿Quién sientes tú que ha sido más escuchado, ha sido más reconocido, ha sido más fácil para ti difundir esa labor también poética como hombre trans que antes de? Bueno, cuéntanos un poco sobre eso, ¿no? Wow, qué buenas preguntas, la verdad. La primera, muy rápido, he intentado yo de manera personal separarlo, y lo he hecho así como, incluso con los compas con quienes hacemos el activismo, siempre les digo, es que una cosa es cuando me van a llamar como el poeta, que es, sí, trans obviamente, ¿no? Porque eso no me lo voy a quitar, pero el poeta, las letras va a ser una cosa, y aparte, lo he querido hacer así, y aparte el activismo, que a lo mejor esto viene más en sentido de talleres informativos como educación sexual y de género, como algo así. Lo he intentado separar así, pero sinceramente, pues sí me es muy difícil, ¿no? Porque al final, pues va el apellido también del que soy un hombre trans, y queramos o no, y la poesía con todo el poder que tiene político, pues sí, lo quiera o no, me inserta de nueva cuenta en el activismo, ¿no? O el famoso, o como le llaman ahora, el artivismo quizá, ¿no? Como a partir de las letras, sobre todo también porque también, por ejemplo, he realizado talleres con personas de la diversidad que tienen que ver con escritura, porque ahí yo encontré como mi sanación, mi paz, ¿no? Mi encontrarme, y me gustaría que otras personas lo pudieran hacer también a través de ese arte o de cualquier otra expresión, ¿no? Que pudiéramos ser y en libertad para expresarnos en cualquier tipo de arte, cualquier expresión artística, cultural, ¿no? Como personas complejas y diversas que somos, ¿no? Y libres que debemos ser. Lo he intentado, no lo he logrado, al menos no creo que lo haya logrado totalmente, lo he intentado separarlo. Y ahora de la otra pregunta, sí o sí, evidentemente
el hecho de presentar el poemario pues en transición y todo lo que conlleva el hecho del ser trans, sí abre más puertas en sentido de que, una quizá porque es la agenda también, o sea, en la agenda internacional el tema trans está ahí ahorita. La otra, porque también creo que hace falta, nos hacía falta, porque ya cada vez, qué bueno y lo celebro, hay más personas trans escribiendo poesía, o sea, también hay novela, hay otro tipo de literatura, pero concretamente lo que me gusta que es poesía, también hay mucha gente trans ya escribiendo, ya publicando también, ya haciendo muchas cosas, pero en aquel tiempo no había, ¿no? Por eso de pronto dicen, ay, el primer poemario. Yo esperaría que no fuera así, yo esperaría que la historia nos dé la razón y que salgan más hombres trans que escribieron antes que yo y que publicaron, ¿no? Yo esperaría, y eso es como que algo que espero, pero sí, evidentemente, sí, con esta corporalidad actual, sí hay cambios muy significativos, ¿no? No te escuchan igual, e incluso también, pues, mis letras, ¿no? Ahorita estoy haciendo una recopilación de los poemas de antes. Bueno, el de Pido no ser yo, el poemario Pido no ser yo, son poemas de antes de que hiciera mi transición y hablan justamente de una búsqueda de algo que yo no nombraba, pero que estaba ahí. Cuando leí esos poemas me di cuenta que lo trans ya lo traía de mucho tiempo, pero yo no sabía nombrarlo, ¿no? Pero aparece en esa poesía. Y también tengo poesía que ahorita les digo estoy revisando y que escribí con esa otra corporalidad, porque hablando del amor, pues no es lo mismo escribir desde una corporalidad que me decían y yo mismo me la creí, soy una mujer, ¿no? Entonces le escribo, me enamoro de una chava, pues le voy a escribir a una chava. Entonces la poesía es una poesía que a lo mejor podría decir, pues es una poesía que a lo mejor escribió alguien que es lesbiana, ¿no? Pero en realidad no. Sin embargo, yo sí lo vivía así, ¿no? Y lo vivía y lo vivía con culpa, lo vivía con miedo, lo vivía incluso hasta con vergüenza, ¿no? Ahora entiendo por qué, y es porque nunca realmente me sentí una mujer lesbiana, pues no, eso es algo muy complejo para mí, las mujeres lesbianas son eso, mujeres lesbianas, ¿no? Y totalmente el orgullo que sientan, yo no lo sentía porque no lo era. Sin embargo, escribiendo, pues me di cuenta que ahí estaba. Y esos poemas justo los he visto y se narran desde una vivencia justo que no es libre, ¿no? Desde una vivencia que duele, del amor no correspondido o del amor que no puede ser visible, que no es aceptado, que alguien se tome de la mano en la calle, cosas así, cosas de las que hablaba en ese tiempo. Y el ser un hombre trans ahora, obviamente, metiéndome con otros sentires, involucrándome en mí mismo, pues sí me hace como otra forma de expresión y yo creo que sí cambia, o también porque ya llevo mucho tiempo escribiendo, yo esperaría que haya evolucionado mi poesía, ¿no? Y creo que en poesía de transición yo lo diría, me atrevería a decirlo, nunca lo había dicho así, pero yo creo que porque es demasiado real, o sea, no le quise mentir a nadie con lo que estaba escribiendo, y obviamente menos a mí mismo, ¿no? Porque yo tenía que salir de toda esa vorágine de preguntas, cuestionamientos que tenía. Entonces, esa poesía concretamente escrita ya como con estos cambios, con esta corporalidad que además se integra totalmente a mi espíritu, porque antes mi espíritu estaba por un lado y mi corporalidad estaba en otro. Entonces, como que no había un puente que les uniera, y creo que ahora que soy yo, ¿no? Y que veo estos cambios en mí, que ya me abrazo totalmente y que puedo verme, como dice uno de los poemas, sí hay muchísimo más impacto, creo, hacia afuera. Sí, y sabes que sí, durante toda la lectura de este libro, que como lo comentamos, ¿no? Se publicó en el 2017, y bueno, me llama mucho la atención traerlo así con fecha, no solo por decir, ay, es el primer libro de poesía escrito por un hombre trans, ¿no? Sino porque de verdad en la lectura se siente muy orgánico, hay una honestidad brutal que golpea, no hay imágenes retóricas innecesarias, la vivencia está desnuda, se siente en la piel, ¿no? Y bueno, antes de que por acá surjan otros comentarios, a mí me gustaría compartir una estrofa muy pequeña del poema que se titula A la mitad. Dice, he vivido con el miedo atroz de no conocerme, con la duda, siempre la duda arrogante de no saber mi lugar. Me pareció un inicio sumamente contundente, a la mitad el poema se despliega como toda esta experiencia que nos acabas de compartir. Parece siempre que en la poesía se encuentra como ese momento de brutalidad donde es enunciado y se siente, no salta. Y bueno, yo te quería preguntar, cuando tú escribiste específicamente a la mitad, y espero que recuerdes,
como qué estaba pasando por tu piel, ya no por tu cabeza, ya no, sino por tu piel, es decir, a la mitad me habla justo de es una cuestión bastante física, ¿no? De que estás aquí, pero no estás, tu cuerpo siente que puede ser, pero todavía no llega a ser. ¿Qué pasó ahí en la piel de Daniel? Lo que recuerdo mucho de ese poema, porque me parece que hay una parte donde dice, que, como dice, uso las piedras de escalones para llegar más lejos, me parece que hay una parte. Me acuerdo que ese poema lo escribí en el pueblo, allá en la Mixteca, subiendo de la montaña del río, de la cañada del río hacia el pueblo, ¿no? Iba caminando sobre las piedras y me salió esta frase y dije, ah, pero en ese momento, digamos, en esa temporalidad, porque no lo escribí luego ahí, solo fue el brote, era que había un momento en que yo entendía a las personas no binarias. Las entiendo ahora porque hubo un momento en el que yo necesitaba ser nombrado de esa manera. O sea, llegaba, no sé, a comprar algo a la tiendita y me veían con ojos de ¿qué eres, no? ¿Quién eres? ¿Cómo te digo? Te digo señor, te digo señorita, te digo, ¿qué onda contigo, no? En ese momento para mí eran muy, muy necesarios totalmente los pronombres neutros, ¿no? No los ocupé, nunca supe que existieran hasta ahora, pero en ese momento en mi cabeza era, ¿por qué no me pueden llamar de otra manera? Pues porque no quiero ni ser él ni ser ella, porque no me siento completo ni él ni completo ella, ¿no? O sea, yo me sentía exactamente a la mitad. Una parte de mí quería correr, quería salir, quería desbordarse, porque además creo que también se presenta mucho este miedo, ¿no? Y justo creo que ese poema es de los que está en medio, porque es donde te digo que hubo muchísimo miedo a los cambios. Ya estaban pasando, y de pronto yo dije, ay, no, espérame, no quiero, aguántame, mejor no. La comodidad de seguir siendo como antes, ¿no? Aunque fuera muy incómodo, pero era algo que conocía. Entonces, este miedo a qué va a pasar después, a esto desconocido, me tuvo mucho tiempo en medio, siempre a la mitad, ¿no? Sin poder hacer nada. Y no solo en términos de mi identidad de género, sino en todo. O sea, incluso yo no estudié una carrera, digo, no es que sea necesario porque sabemos que no nos va a garantizar nada una carrera profesional, pero digamos que en la familia, pues, tienes que estudiar. Yo no encontraba mi lugar en una carrera hasta que me di cuenta que era un hombre trans. Entonces dije, voy a estudiar comunicación y terminé. Nunca había pasado eso, ¿no? Entonces, este sentimiento de estar siempre como incompleto, como sin poder dar un paso, eso era lo que me habitaba en ese momento con este poema. Oye, pero también hace rato que mencionabas esta parte de cómo el acceso libre de repente también se ha vuelto una herramienta, más allá de la gente que no puede tener acceso a los libros. Pensaba yo como en las juventudes, ¿no? Que están muy cercanos a estos formatos y que pues también, o sea, quizá les tocó otro contexto, pero también es complicada esta parte, este camino de saber que hay algo ahí que estamos viendo, pero que no podemos nombrar, ¿no? ¿Qué piensas tú de cómo tu escritura pues puede ayudar como en este proceso? ¿En algún momento pensaste quizá en eso? Que podías pues encontrar palabras que quizás sirvieran para otra persona que está en un proceso similar y que no alcanza como, o que encuentra más bien en tus palabras este sentido que está buscando también. Fíjate que no me había como puesto esa tarea, o sea, no me dije, voy a hacer esto para que más personas se entiendan, ¿no? Yo lo hice como para mí porque no sabía con quién hablarlo, pero después me di cuenta cuando se liberó el libro, sobre todo, que empezó, y qué bueno, ¿no? Porque pues sí, o sea, al final el alcance que tuvo como impreso, pues fue uno, muy quizá local, en la Ciudad de México, como muy más pequeño, más corto, pero el impacto que le dio el hecho de que puedas descargarlo en el internet, llegó así a muchas juventudes, así como lo mencionas, ¿no? He recibido mensajes pues de gente, de muchos hombres, sobre todo hombres trans, muchas mujeres también, pero más hombres trans, pues agradeciendo el poemario, y lo más bonito, no solo agradeciendo que lo escribí, sino
oye, mira, yo dibujo, yo hago esto y dibujé, y hice una ilustración de tu poema, ¿no? Y pan, me la mandan. O presenté un trabajo de tu poema, pan. Oye, estoy con una obra de teatro y quiero presentar tu poema porque no sé qué. Entonces, les ha ayudado a muchas juventudes, incluso en tareas de la escuela, ¿no? Pero a decirle al mundo, miren, así me siento también, ¿no? Como escribe este vato, así está la cosa. Me siento en medio, me siento que alguien va a morir, que voy a matar a alguien dentro de mí, me siento, y todo, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que más me ha dado muchísima alegría es cuando abro así el inbox del Messenger, del Facebook o esas cosas, y que me manden, oye, mira, traduje tu poema al inglés, ¿no? O sea, gracias, qué bueno. Y eso me encanta porque ya se genera un diálogo entre lo que ellas hacen con las palabras que dejaron de ser mías en ese momento, ¿no? O sea, los poemas se salieron, se soltaron y ya no son míos, pues, sino la gente, las personas los abrazan y los hacen suyos y eso es lo que más me ha dejado satisfacción, creo, pero nunca lo imaginé. No imaginaba que eso fuera a pasar. Sí. Sí, yo creo que sí, que sería bueno escucharte, porque, bueno, la idea siempre es justo como que compartan, que tú nos compartas de tu trabajo, de tus procesos y que quienes nos escuchan también conozcan más tu obra, porque como bien dices, está ahí el libro de descarga gratuita, pero nunca está de más tener al poeta leyendo su trabajo. Entonces, ¿qué te parece si nos lees otros poemas, los que tú quieras? Unos 2 o 3. Claro. Sí, les voy a leer uno que no estoy buscando también porque como todo ahora ya es casi por digital, esta revista de Tierra Adentro que antes la imprimían ahora es digital, y el año pasado justo con el mes del orgullo y todo esto me invitaron a participar en una de los números, y bueno, les voy a leer uno que es de mi abuelita, para mi abuelita. Se llama Mi abuela. Mi abuela cuida la vida, no solo la suya, que la respira en el monte, también la de sus hijos, la de sus nietos y bisnietos. También cuida la vida que nos da vida, las flores, las habas, los frijoles. Mi abuela me dice hijo, me ha dicho así desde la infancia. Ella me enseñó a sembrar en la ciudad con un algodón mojado. También me enseñó a sembrarme, a florecer. Ay, qué bonito, sí. Qué bonito que estas figuras tan entrañables para todas y todos, pues nos acompañan en estos procesos, a veces de manera silenciosa y a veces también sabiendo cosas que nosotros no sabemos. Exacto. Sí, exacto. Mi abuelita, desde que era niño, luego me decía hijo, no sé si era porque pues tuvo puros hombres hijos, entonces pues se acostumbró al hijo, pero a mi hermana no le decía hijo, por ejemplo, a mí sí. Y sí es muy bonito que mi abuela esté ahí todavía, ¿no? Ya tiene 90 y tantos años y todavía sigue sembrando y todavía nos sigue enseñando, pues no solo a sembrar en la tierra, ¿no? Sino pues en la vida, justo ella es la que creo que me enseña a sembrar palabras. Ella es una poeta así, que a lo mejor no lo escribe, pero lo tiene en la memoria, en la piel. Bueno, ahora les voy a compartir uno que se llama Vestigios, y lo escribí después de mi operación de la mastectomía, que bueno, para los hombres trans, no digo que para todos, pero para una gran mayoría, pues es una parte muy, muy importante de nuestro proceso de transición de género, ¿no? Entonces se llama Vestigios. He aquí mis heridas abiertas sobre mi piel de madera. Nuevas partículas, células y tejidos nacen de los lagos debajo de mi pecho. Los ríos de sangre encuentran sus nuevos caminos sobre esta tierra nueva. He aquí mis constelaciones adornadas con guirnaldas de despedida. Aquí las agujas clavadas sobre las paredes de esta casa. Las cicatrices son las huellas de mis pasos. Mi jardín florece al latir el sol. Oye, Daniel, me llamó mucho la atención justo como estos dos mundos poético-temporales que nos compartes, porque por un lado tu primer libro, no sé si sea el primer libro, sí. Pero estos poemas ya se siente con otra vena de otro trabajo, otro tejido por ahí.
bueno, uno que se dedica a la escritura, aquí todos nos dedicamos a la escritura y gran parte de la gente que nos escucha también se dedica a la escritura, y creo que es como muy curioso cómo uno va cambiando su voz, transformándola, va moldeándola y bueno, también creo que contrastándola, subiendo de niveles, por ahí bajando otros, jugando con su propia voz. Entonces, Claro. yo me preguntaba, y a propósito de que ya nos compartiste poemas que escribiste en facetas distintas, temporales, ¿qué ha pasado en ese transcurso de tiempo? ¿Cómo ha comprendido, qué ha cambiado para ti respecto a la escritura propia de la poesía? ¿Cambió algo? ¿Cómo te acompañamos como lectores también en ese viaje, ¿no? Que me parece que por lo menos pasan, ¿qué? Unos 7, 8 años de este primer libro a estos otros poemas. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20. Sí, como 7 años, más o menos 8 años. Bueno, yo no lo sé, qué buena pregunta, también me vas a dejar mudo un poco, porque no me había puesto a pensar en este camino, ¿no? Como qué tanto ha cambiado la forma de escribir. Obviamente sí, tiene que cambiar, ¿no? Porque pues vamos creciendo, adquirimos otras herramientas, otras experiencias, sí, ¿no? Y pues no es lo mismo haber tenido pues la experiencia de haber escrito un libro y todo eso ahora, ¿no? Ha pasado que las letras sí, evidentemente, como lo dices tú, cambian a una cosa más florida quizá, ¿no? Porque no voy a decir que todo es alegría y todo es felicidad y todo es amor ahora que yo soy yo, no, o sea, hay complejidades muy grandes, hay privilegios que no necesariamente son privilegios cuando eres un hombre trans, hay muchas necesidades en ámbitos de salud, de educación, de un montón de cosas, ¿no? No solo para mí, sino para un montón de gente. Pero lo que sí sé es que al menos el hecho de que, como decía hace rato, mi espíritu con mi cuerpo estén alineados, estén como en un mismo camino, caminando con el mismo paso, sí creo que ha modificado la forma de agarrar las letras, o sea, de capturarlas, de tomarlas, prestadas del vocabulario, porque siento que las acomodo de manera distinta y también siento que más libre. Antes me sentía como más lleno de cosas que decir, como que salía todo, bla, 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 y esto duele y duele y duele, y mira cómo se vomita y sale, y ahorita creo que es más calmo, como que la hora del proceso, del momento de la escritura es más despacio, más tomar con calma las palabras, el mismo idioma, la misma lengua, ¿no? Y también tratar de ser un poco más sencillo a la hora de hablarlo, de decir las cosas, ¿no? No tan lleno de muchos adornos de pronto, porque a veces, ahora lo siento, ¿no? Como que a veces siento que no es tan necesario, a veces sí, mucho, pero siento que no es tanto. De ahí en fuera no sabría qué más decir, salvo que sí hay una diferencia, porque evidentemente ya no hay ese dolor que había, ¿no? Sí, se nota con las imágenes de Florecer, porque antes era como todo un mundo de espejos donde se estaba observando la voz lírica, y ahorita tiene un tono más contemplativo, ¿no? Se espera el crecimiento de lo que tenga que surgir de la tierra. Sí. Eso se nota y se entiende, eso es muy bello. Gracias. Y en este proceso de escritura que nos compartes ahora, esta diferencia, ¿has pensado, estás desarrollando algún proyecto en específico? Pues ahorita ando con dos, uno que ha sido como mi ¿cómo decirlo? Como lo que me ha acompañado muchísimo, que es el del amor, o sea, sí, de pronto lo meloso y esto, pero lo que pasa es que justo lo estoy viendo como se lo mencionaba ahorita, este amor que yo como hombre trans, en mi juventud, hombre trans de este tiempo y de esta edad, porque sé que ahorita hay más juventudes, hay más niñeces trans que están diciendo aquí estoy, pero en mis tiempos, si yo me enamoraba de una chica, era un dolor horrible. Yo no tuve como primeras veces en la secundaria o en el bachillerato porque todo era miedo. Y yo sé que no nada más yo, hay muchas personas diversas que no vivieron así pues el amor de juventud. Le decía a unas amigas, yo siempre quise salirme de pinta, irme a Chapultepec con una chava, con mi novia, ¿no? Pero pues,
no se iba a poder. Entonces, como que esta parte me ha traído como a trabajar estos poemas que escribí en ese tiempo desde una visión de este amor que en este sistema en el que estamos, tan machista, tan transfóbico, tan homofóbico, lesbofóbico y demás, no puede ser posible, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de esta escritura podía amar a la persona, ¿no? Solo a través de las letras, porque no se podía decir de otra manera. Ese por un lado, y por otro, algo que me está... Digo, también lo digo porque de pronto nos preguntaban en algunas conversatorios y demás que luego hay de la literatura trans, ¿no? Concretamente, más allá de personas trans escribiendo literatura trans, ¿no? Entonces, como para decir, no solo voy a escribir cosas trans, también hay otras cosas que me duelen, como en este caso como oaxaqueño, ¿no? Este asunto de los cambios y los procesos en las ciudades, ¿no? En los cambios gentrificadores actualmente, ¿no? Cómo nos van de pronto llevando hacia las periferias a algunas personas, o cómo nos afectan las comunidades también estos cambios, este capitalismo tan fuerte, tan cruel que está. En el caso de Oaxaca, como la turistificación, el hecho de la cultura que es tan rica como en muchos otros estados, pero en el caso de Oaxaca, tan diversa, tan rica, y de pronto esta turistificación y banalización de todas estas espiritualidades que somos, como personas de Oaxaca, como zapotecas, como mixtecos, como icots, como cualquier otra identidad. Eso también estoy escribiendo ahorita, ¿no? Porque además también me tocó vivir muchos cambios en la Ciudad de México cuando vivía allá, y las ciudades están en constantes cambios, pero cambios para quién y para el bien de quién, ¿no? Entonces por ahí también estoy escribiendo un poco de estas estrellas que de pronto se comienzan a encender en los cerros, ¿no? Estrellas artificiales, todas estas luces de nuevas colonias que van naciendo y que no necesariamente están contempladas por el Estado o por la sociedad como lugares. Ahorita son barrios, son personas que están hasta allá, ¿no? Más adelante van a ser quizá ocupadas cada vez más por el capitalismo, esperemos que no, pero sobre eso estoy escribiendo un poco. Oye, y entonces estás escribiendo, no sé si ya estás pensándolo como libro, ¿qué viene para tus lectores en este año? ¿Qué vamos a poder leer tuyo? ¿Cuáles son tus proyectos? Pues mira, a niveles... ¿Cómo? Háblanos un poco sobre los proyectos literarios también dentro del activismo que has planificado para este año, y también compártenos tus redes sociales para que todos estemos ahí al pendiente de cómo podemos acompañarte, dónde vas a estar, dónde te vas a presentar y todo esto. Sí, gracias. Bueno, los proyectos que vienen, pues sí lo estoy pensando, esos dos que les mencioné en forma de libro. Yo espero que todavía no, porque sí estoy como un poco de trabajo, al menos de los de amor son desde que me enamoré hace un montón de años, entonces imagínate cuántos estoy ahí seleccionando, entonces iba a tardar un poquito. Y el otro, ya tengo un avance algo amplio, pero estoy más bien viendo cuál sería el formato. Parece que lo quiero dividir como en tres capítulos por tres razones diferentes. Tres capítulos por razones muy concretas, específicas de las ciudades, ¿no? Pero estoy en ese proceso apenas como de irlo armando. Yo creo que para el otro año ya estarán listos. Para este año solamente lo que voy a hacer es reimprimir el poemario de Poesía en Transición, porque ya se agotó, y lo que quisiera es reimprimirlo, ¿no? Porque también lo están buscando, y pues bueno, siempre es cuando me invitan a algún lugar, luego ya no hay, entonces, ¿dónde podemos leerte? Pues sí, ahí está el link, pero también aquí está para el poeta que de pronto, pues no como aire, ¿no? Uno sabe que, bueno, yo no vivo de la poesía, yo esperaría que alguien de ustedes sí lo haga para tener esperanza, pero yo no vivo de eso, entonces pues de pronto sin llevar un poemario reimpreso estaría bueno. Entonces eso sí voy a hacer este año, reimprimir el poemario, seguir dando talleres aquí en Oaxaca con respecto a la literatura LGBT, o sea, esos talleres teóricos prácticos, que me han invitado como a dar en algunos espacios. Ya voy a armar uno que sea como más independiente para que sea más abierto al público, pero sí, como en eso más o menos ando. Y bueno, en las redes sociales, pues mi nombre así como es Daniel Niskuf, estoy en el Instagram, en el Facebook,
Y bueno, en TikTok también Niskuf, pero más bien porque hago libretas artesanales. Entonces, todos mis cuadernos con los que llevo para escribir siempre los hago yo, o sea, todos. Entonces, pues como luego tengo sobre pues, producción de más, pues también de pronto vendo unas libretas artesanales para sobrevivir igual, pero ahí están en TikTok mostradas también un poco. Y leo poesía ahí de otras personas en el TikTok también, si quieren. Comparto ahí unos poemas de otras personas, míos no tanto, pero eso. Súper, muchas gracias, Daniel. Perfecto. Pues, chicas, si quieren decir algo para concluir o mencionamos nuestras redes, porque yo iba a aprovechar ahorita y le iba a decir a Daniel que yo no vivo de mi poesía, vivimos de la poesía de otros, tenemos una librería virtual. Genial. Pero igual aspiramos, o sea, soñar no cuesta nada. Sí, claro, sí. Entonces, pues bueno, nuestras redes, y va a salir este episodio justo, pues, en una colaboración que tenemos La Mano Librería, que se llama La Mano de Cervantes, junto con Musea Casa Editora. Ahí es donde nos van a poder encontrar para compartir este episodio, y vamos a poner tus redes donde te encontramos como Daniel Niskuf, entonces, en todas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en este programa, en este episodio que creo que siempre deja como obviamente compartes tu experiencia y sabemos que no ha sido un camino para nada fácil, ¿no? Pero siempre deja un aliento poético que creo que sí conmueve y hace que pues nuevas generaciones, gente que como bien dices tú, no es lo mismo vivir una etapa de transición hace 10 años que estarla viviendo en la actualidad. Hay otro tipo de apertura y me parece siempre importante destacar ese juego no temporal entre los elementos que se encuentran en cualquier persona que esté en transición y de cualquier tipo, espiritual, física, creativa, etcétera, siempre creo que se debe tomar esta parte, que sí es posible y que hay que manejarlo críticamente, que este miedo, así como empiezas tú en los poemas de este libro de poesía en transición, empiezan con ese miedo, ¿no? Aquí como a flor de piel, pero se va limpiando, se va transformando en otra cosa. Entonces, creo que quizá en ese me voy a quedar por momentos, porque me gusta también ser como muy emotiva y me gusta quedarme con que sí es posible, ¿no? Que se puede cambiar algo del mundo a través de la poesía, aunque sea mínimo. Sí es posible. Yo creo que sí, totalmente coincido. Creo que sí es posible. Y no nada más se sueña, creo que se hace. Creo que ustedes también lo están haciendo, ¿no? Ahí con el programa que tienen, con la librería, ahora que me entero que también, por supuesto, creo que es posible que la poesía cambie muchas cosas, ¿no? Con lo que estamos viviendo ahorita, con hasta cosas nucleares que ya se están haciendo, esta cuestión tan terrible en el mundo, creo que algo que nos puede salvar es, sin duda alguna, la poesía. La efectividad de las palabras, tenemos que asirnos a ello, ¿no? También como personas que creemos en el lenguaje, pues sí, encaminarnos y como dice Rox, yo sí también le apuesto por ese dejo de esperanza, pues a la palabra y a todas las expresiones que tienen que ver con ella. Claro. Ay, amigas, pues qué bonito cerrar este programa con ese ánimo y ese espíritu positivo que nos embarga. De esperanza. Sí, la verdad es una locura. Entonces, el programa siento que nos quedó muy bonito y pues ojalá que también la audiencia le signifique, ¿no? Todo esto que Daniel hizo favor de compartir con nosotras y pues agradecerle nuevamente a Michelle, a Roxana por la oportunidad de compartir este espacio. Nosotras creo que nos despedimos y pues nos veremos en otro episodio con literatura y pues la vida. Bien. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Sigan a Daniel. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Ok. Listo. No nos vayamos.